Bienvenidos a Barman in Red, espero que estéis muy bien. Nos vamos a hacer un licor cremoso de melocotón o durazno. Espectacular. Ya veréis, muy ricos, ¿eh? ¿Qué cantidad de melocotón o durazno tenemos que usar? Entre 400 y medio kilo, ¿vale? Aquí hay 450. Pues entre 400 y medio kilo de melocotón así, sin trocear, sin pelar y sin quitarle el hueso. Pum. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues lo que he dicho. Lo voy a pelar, lo voy a trocear y descartamos el hueso. Pues ya lo tengo aquí troceado, ¿vale? Mirad. Ahí. No sé si usar este bote muy grande, a ver, si no, no sé si me va a llegar este, sí, yo creo que sí, sí, ese me llega. Si no, lo paso al otro y ya está. Lo echamos dentro del bote, ¿vale? Las manos muy limpias siempre, ¿eh? Cuando trabajamos, cuando hacemos esto tenemos que tener las manos súper limpias, ¿vale? Un bote de cristal que tenga una buena tapa, bueno, de cristal o de aleación de esta, pero que no sea de plástico, ¿eh? Para la maceración, ¿vale? Ahí, ven. Yo lo voy a hacer con vodka. Podéis utilizar, ¿qué podéis utilizar? Podéis utilizar ron, también quedará muy rico con ron. Tequila, también un tequila blanco también le iría bien, ¿eh? Yo voy a usar medio litro de vodka, ¿vale? Ahí. ¿Qué lo vamos a dejar? Lo vamos a dejar en un sitio seco y oscuro 30 días, ¿vale? Usar un vodka, un ron o un tequila, por ejemplo. Una ginebra también le iría bien, una gin. Pero vamos, que usarla en una marca normal, ¿eh? Tampoco que nos salga muy caro el licor, ¿vale? Que nos salga un licorcito con un precio asequible. Y después de haber dicho esto, usar el que os dé la gana, ¿de acuerdo? Que es lo suyo, vosotros usar el que os dé la gana. Venga, echamos ahí medio litro. ¿Queréis hacer más cantidad? Lo único que tenéis que hacer es multiplicar el líquido y multiplicar el peso del melocotón. Y ya está. Lo tapamos bien, que no nos agarre aire. No lo vamos a abrir, ¿de acuerdo? No hace falta abrirlo. Si queréis, de vez en cuando le dais así un poquito, sin menearlo, sin agitarlo. Así un poquito, lo ponéis en un sitio seco y oscuro. Ya sabéis, siempre lo digo, no hace falta esconderlo ni meterlo bajo tierra. El fantasmita con esto ya está en un sitio oscuro. Lo podéis dejar aquí en un sitio que no le dé el sol directamente ni una fuente de calor directo y lo dejamos ahí 30 días. Si lo dejáis 25 días no pasa nada. Si lo dejáis 35 tampoco pasa nada. No os paséis mucho de 30 días porque si no empieza a coger amargor. No lo dejéis menos de 25 días, por ejemplo, porque si no, no agarra bien, no coge bien el sabor, ¿de acuerdo? Venga, cuando esté macerado, continuamos. Pues ya tenemos macerado nuestro melocotón o durazno. Venga, vamos. ¡Uah! Ahí. ¡Oh, qué bien huele a melocotón! ¡Uf, espectacular, ¿eh? ¿Ahora qué le vamos a hacer? Ya sabéis, el filtrado. Venga, pues yo voy a usar, vosotros usar el sistema que os dé la gana. Yo voy a usar, sabéis que uso los papelitos estos de papel de café, que aquí sale muy baratito. Podéis usar un embudo con algodón, con gasas, cada uno ya hay sistemas, cada uno que busque su sistema. Lo ponéis ahí en una jarrita, en un recipiente donde os dé la gana, ¿vale? Ahí lo engancháis un poquito, pues. Venga, vamos, vamos, hazlo bien, hombre, hazlo bien. Venga, ahí. Muy facilito, ¿eh? Los licores caseros nos dan luego. Os hacéis ahí una bodeguita buena, buena, buena. Un colador de estos de plástico reutilizable que luego lo meto, nada más terminar, lo meto debajo del agua, ¿eh? Esto no caduca, no se estropea. Y bueno, y un colador normal de estos, ¿vale? Vamos a ver. Lo echáis ahí, lo filtramos por las tres texturas, por ahí. Lo dejáis que vaya filtrando.
Y venga, voy a poner esto aquí y voy a dejar esto aquí. Ahí, mirad cómo suena, el filtradito. Pero luego nos queda muy bien, luego nos queda guapo, guapo, guapo. Venga. ¿Qué vamos a hacer mientras se va haciendo el filtrado? Tranquilamente, sin prisa. Los licores son sin prisas, con mucho swing, buen rollito, o sea, en plan espectacular, ¿vale? Hay que hacerlos tranquilos. Pues un cacito, un cazo por ahí. Venga, pues cogéis el medidor que os dé la gana. Mirad, le vamos a echar 300 gramos de azúcar blanca. Aquí ajustáis un poquito a vuestro gusto, ¿vale? Siempre en el azúcar, cuando le demos el toque dulce, lo ajustáis a vuestro gusto. 300 gramos de azúcar blanca. Yo lo estoy ajustando aquí, ¿vale? Lo he hecho ahí en un cacito, 300 gramos, ahí. Y le voy a echar de leche normal. A ver, esperad un segundito. Que coja bien que coja la medida, porque si no, joder, me hago aquí un lío. Aquí, le voy a echar 200 mililitros de leche. Voy a usar una leche desnatada. Podéis usar perfectamente una leche entera o una leche semidesnatada, la que os dé la gana, ¿vale? 200 mililitros de leche. La de la vaca, que ríe. Venga, lo echáis ahí. Por ahí. Lo ponemos al fuego, a un fuego bajito, un fuego medio bajo, y lo que vamos a hacer es, vais removiendo y deshacemos completamente el azúcar, ¿vale? Que no nos quede nada de azúcar, que no quede ningún grumo de azúcar. Venga, pues voy a hacer este paso, voy a deshacerlo y continuamos. Bueno, pues ya tenemos aquí, ¿veis? Filtradito, mirad qué limpito, ¿vale? Ahí, que quede muy limpito. Ahora vamos a hacer ya la mezcla y ya lo terminamos. Voy a usar esta jarra, porque esta me da que no me va a dar para el contenido. Así que vamos a poner esta grande. Echamos aquí el macerado de melocotón o durazno. Ahí. Mirad, ¿se pueden comer? Bueno, venga. ¡Hala! Dadle caña, comerolo. A ver qué tal. La leche. Mirad, está muy líquida, ¿veis? Tiene el toque de dulce. Aquí lo podéis ajustar. Si veis, está demasiado líquida. ¿Veis? Estamos haciendo una crema cremoso y mirad, esto sale muy líquido. ¿Para qué? Cada uno ahí lo tiene que ajustar. Ahora yo le voy a echar leche evaporada. Si aquí usáis en la leche, usáis leche entera, os queda más espeso, o semidesnatada también os queda más espeso, ¿vale? Eso ya como vosotros os dé la gana. Yo voy a usar leche evaporada, que le voy a echar 200 mililitros. Es justo lo que viene en el bote, Viene 214, da igual, no pasa nada, se lo voy a echar. ¿Vale? De leche evaporada. ¿Qué podéis echarle? Crema de leche. Le podéis echar carnatio. Le podéis echar nata líquida si queréis, ¿de acuerdo? Venga, y esto le va a dar más cremosidad. Si le echáis nata líquida le va a dar todavía más cremosidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la nata es más espesa. Entonces ya cada uno la cremosidad que busque, que le apetezca. Ahí. Ya lo mezcláis todo. Ahí, con la cuchara. Antes de utilizarlos, estos se conservan en el frigorífico, ¿vale? Un mes y medio, 2 meses. No lo dejéis mucho, porque bueno, llevan lácteos, Vigilarlos siempre, observarlo, el color, el sabor, el olor, que esté buena, aparte que hay que consumirlo rápido. Estos que llevan lácteos, los otros los podemos tener años si no llevan lácteos, pero esto con lácteos hay que consumirlos prontito. ¿Cómo se utiliza? Pues mirad, lo pasáis a una botella o en la misma jarra, lo removéis, si lo vais a utilizar pronto y ya estáis. Si no, en la botella cuando lo saquéis, ¿vale? Cuando lo saquéis de la nevera, lo agitáis, pum, 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 por si se ha hecho alguna capita, no está estropeado, ¿vale? Lo agitáis, y ya está. Si lo dejáis líquido, si lo dejáis un poquito líquido, no se hacen capas prácticamente, ¿vale? Ahí lo embotellamos como siempre. Por ahí.
Mirar qué cosa, qué pintaza tiene, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Vamos a probarlo un poquito, que siempre lo hago. Ya os digo, siempre hay que probar todo lo que hacemos. Ahí. Vamos a darle para ver qué tal nos ha salido. ¡Buah! Está genial con estas medidas, a mí me parece exquisito, ¿eh? Me parece exquisito. Si lo ajustáis con estas medidas, para mí está perfecto, ¿eh? Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito, ¿eh? A mí me puede gustar mucho y luego vosotros le tenéis que dar otro ajuste. Mirad, nos sale bastante, o sea, tenéis aquí, vamos, para una buena celebración. Pues ahí tenéis. Muy sencillito de hacer, muy fácil, muy rico. Una crema licor cremoso de durazno melocotón. Espero que os guste, que lo disfrutéis, suscribiros al canal, mandarme alguna sugerencia si queréis para hacer algún licor de estos, yo lo saco, ¿vale? Y bueno, y nada, y que es lo más importante, siempre lo digo desde Barman, siempre lo digo, lo más importante es ser felices. ¡Chao!